de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida. Hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí. Con calidad Inca. Barrio Cerrado Econatura 5. Tu barrio cerrado con la mayor seguridad. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Joseph Coafer. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Universal Import, la casa de la Navidad. Esta noche, el lunes de Mina. El 2015 fue un año cargado e intenso para el Partido Colorado. Las heridas generadas durante la lucha por la presidencia de la Junta de Gobierno y la reciente pérdida de importantes municipios en las elecciones municipales son temas que deben ser analizados por cada miembro del partido que hoy está en el poder. ¿Qué reflexiones se podrían hacer y cuáles son las proyecciones rumbo al 2018? Analizamos el año del partido político más grande del país para hacer un balance al rojo vivo. Nos acompañan miembros de los diferentes sectores que conforman la ANR. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Realmente un gran debate hoy. Ya empiezan a proyectarse qué será el 2018. El lunes pasado estuvimos con representantes de diferentes tendencias dentro de la oposición. Hoy tenemos a colorados de diferentes tendencias. A ver cómo se reacomoda a partir de estas elecciones el Partido Colorado internamente y sobre todo en relación al 2018, obviamente. Con nosotros, como les decía, como les anunciaba, se encuentran personas, políticos de diferentes tendencias dentro de la ANR. El senador Julio César Velázquez. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, Mina. Un gusto de vuelta estar contigo. Gracias. Con los compañeros de la mesa, a la audiencia. Como siempre, un placer venir a compartir el programa. Gracias. Luis Neiting, gobernador de Itapúa. Buenas noches. Buenas noches, Mina. Un saludo a los panelistas y a la audiencia. Un placer estar con usted. Gracias. Justo Zacarías, gobernador de Alto Paraná. ¿Cómo estás, Justo? Bien, Mina. Feliz de estar acá contigo y con los amigos para debatir un poco la realidad de nuestro querido Partido Colorado. Gracias. Alfredo Benítez, miembro de la Junta de Gobierno. Gracias, Alfredo. A vos, Mina, por la invitación, a los correligionarios acá dispuestos a conversar sobre el Partido Colorado. Jorge Turi Capelo, miembro también de la Junta de Gobierno y viceministro del Interior. Hola, Mina, agradecido por la invitación y para compartir con los televidentes. Bueno, a ver, yo les voy a decir cómo yo hice el cálculo para invitarla a ustedes. Ustedes me dirán si es cierto o en realidad si acerté o no. Pues acá ustedes se mudan todo de carpa, entonces no sé más quién es quién, ¿verdad? En todo caso ustedes se definirán luego, pero bueno. Julio Velázquez es el único que parece que sigue ahí, ¿verdad? Tum, 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 ¿verdad? Con, digamos, una actitud por ahora, hasta ahora, como diría Blas N. Riquelme, por ahora, crítica a la política del cartismo, digamos, del gobierno. Conformaba y conformó el G8, 12, 11, 12. En síntesis, a ver, me va a decir después más precisamente con quién está ahora, digo, quiénes conforman, qué tendencia. En el caso de Justo Zacarías, del zacarismo, porque yo le llamo así, a pesar que tiene otro nombre el movimiento que originalmente conformó, aunque después todos pasaron, digamos, a HC. A Neiting, por el sur, digamos, ¿verdad? Hay viento sur, digamos, ¿verdad? El sur también existe, ¿eh? Por Afara, Neiting, por todo ese movimiento allá del sur.
A Benítez, a Alfredo lo invité por el samanieguismo, digamos, y a Turi Capello por el cartismo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fue mi intención. Ustedes dirán, ¿qué son? Neitin, a ver, ¿qué te pongo? Porque yo te puse así, pero ahora ¿qué? ¿Cómo te defino? De un principio estuvimos con el presidente Horacio Cartes. Nosotros, con algunos amigos, hemos conformado el origen de ese movimiento. HC, hemos fundado con algunos de los presentes aquí y siempre estamos en ese movimiento. Jamás hemos salido y estamos... Pero son otra vez dentro de HC, pues hay en realidad varios movimientos o pequeñas o grandes tendencias, digamos. Se podría considerar, digamos, al sur, o sea, Afara, Neitin, en ese entonces era Afara, Neitin, el de Ceretano, Malco, etcétera. Eran como un mismo equipo, después no eran tan así. Ahora, digamos, Afara, Neitin, ¿es un mismo equipo? Estamos todos en un mismo equipo, ahora tuvimos todo en la lista 1 y bueno, ahora tenemos que analizar y ver qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Cada uno verá cuál es el camino que le toca porque el 2018 está en puertas. ¿Sí? En tu caso, ¿está bien con el equipo de Samaniego? Claro, ¿sí? Claro, mira, es más, nosotros, si vamos a analizar internamente, conformamos un movimiento que se llama Participación Republicana primeramente, con Lilian Samaniego. A partir de ahí, cuando ella asume la presidencia en plena llanura del partido, tuvimos ese trabajo denodado para devolverlo al poder. Y una vez vuelto al poder, nos integramos al movimiento Honor Colorado. Y de hecho Lilian fue electa por Honor Colorado y quien te saluda, como varios de los que estamos acá, hemos sido electos miembros de la Junta de Gobierno por Honor Colorado. Claro, pero también, al igual que Neitin y Company, digamos, ustedes son otra vez una pequeña corriente dentro de Honor Colorado, Así ¿verdad? mismo. Es así. Así. Turi Capello, a ver, ¿sos directamente de Honor Colorado solamente o también tenés...? De hecho, de Asimina somos uno de los fundadores del movimiento. Como muchos recordarán, fui jefe de campaña de Horacio en Capital. Respondemos a la línea del presidente justamente y creo que la mayoría de los que estamos acá estamos en esa línea política también. Pero vos no tenés un equipo interno ni un movimiento interno. Respondemos al presidente de forma directa. De hecho, por el cargo que tengo dentro del Ejecutivo es así. Sí. Bueno, en tu caso, Julio, habían conformado, digamos, el grupo de la disidencia, donde estaba Marito, Juan Carlos Galaverna, Castiglioni, bueno, varios, no vamos a citar a todos, eran 12, después se redujo. En un momento dado vos también saliste del grupo, pero no para adherirte al cartismo, sino que por algunas posiciones críticas otra vez dentro del G8, ¿verdad? Entonces ahora, ¿dónde te coloco? Nosotros estamos trabajando con Enrique Baqueta. Sí. En un equipo que vamos a tratar de salir a trabajar luego a nivel nacional. Dentro de lo que creemos que es la disidencia colorada. Creemos fundamentalmente que la suerte del partido pasa por la reivindicación de los valores partidarios y que este camino que tiene el presidente nos va a llevar derecho a la cuneta. Entonces creemos, estoy convencido de que hay que construir esa alternativa de respeto partidario, de reivindicación partidaria, que más que nunca se necesita. ¿Y los otros qué pasó, digamos? Los otros están en... Todo el mundo hizo también una pausa, hay que decirlo, hizo una pausa por la campaña en la lista 1, ¿verdad? Entonces creo que ahora se va a empezar a reacomodar un poco los tantos, va a empezar la gran conversación política. Realmente a mí me está sorprendiendo la cantidad de llamadas que estoy recibiendo de varios actores para preguntarme cuál es mi posición en este momento. Y bueno, yo vuelvo a repetir, estoy en un equipo donde vamos a construir... Ahora que vos me hablas de Enrique Baqueta y vos. ¿Y los otros del G8, los que quedaron, digamos, y tenemos que definir con algunos compañeros, tenemos que definir. Creo que primeramente se tiene que definir la posición de Mario, ¿verdad? Nosotros estamos en ese proyecto, pero creemos que aliado con el presidente no tenemos ninguna chance. Entonces, creo que Mario quedó también en hablar entre todos los senadores para que después de las elecciones municipales podamos tener una conversación y poder definir una hoja de ruta común, ojalá que sea así,
de cara a los próximos acontecimientos, que es específicamente 2018. En el caso de ustedes, justo, los zacaríistas siguen también como movimiento zacarísta reuniéndose. ¿Ustedes son una corriente dentro de HC o directamente ya se alinearon nomás, digamos, a HC y ya no están como un equipo propio, digamos? Yo creo que el que niega que existe liderazgo y que existe individualidades va a negar su propia individualidad, su propia persona. Claro que cada uno de nosotros es uno solo allá al final, o un grupo de amigos. Nadie puede negar acá que uno es más amigo de algunos correligionarios importantes, y menos con otros, con quienes no ha tenido alguna vez participación política activa. Pero yo creo que nosotros, y acá voy a usar la palabra que usó Julio, pausa. Nuestra pausa tiene que ser más grande. Nuestra interna tiene que terminar. Tendría que haber terminado el 26 de julio. Lastimosamente algunas cosas en algunos lugares terminaron, en otros lugares no terminaron tanto. Pero nuestra pausa tiene que ser más grande y nosotros, todos los que estamos en el partido de gobierno, en el partido Colorado, detrás del gobierno de Horacio Cartes, tenemos que pensar en el país. Si queremos ser alternativa en el 2018, si no, vamos a jugar un partido interno y vamos a ganar. Algunos ganarán, algunos perderán. No sé cuáles son las asociaciones que van a suceder. Hace 2 años, faltan 2 años para hablar en el 2017 a esta altura más o menos de interna y cosas por el estilo. Y hace 2 años el panorama acá era totalmente diferente. Claro, entonces, todos los actores que estábamos acá estábamos diferentes, ahora estamos en diferentes. Entonces, apresurarnos por eso, a mí me va a parecer un terrible error. Si yo defendí con mucha fuerza la posición de la unificación de las elecciones partidarias, era para que 2016 sea un año limpio de gobierno del Partido Colorado, para mostrarle resultados a la ciudadanía y para finalmente ser alternativa en el 2018. Si no, vamos a jugar un partido amistoso interno y después vamos a irnos a las generales y vamos a tener sorpresas peores de las que tuvimos en esta oportunidad. Bueno, ya sabes que como siempre estoy vestida por Tinola Borbón, así que muchas gracias Tinolita, que ya vino de París por suerte. Y si quieren consultar con Tinola para estas fiestas que se vienen de fin de año, pueden hacerlo al 021 52 50 60. En el Facebook, ya sabes, Tinola Borbón S.A. Y bueno, y Joseph, como siempre también, el Imperio de la Belleza. En Joseph Tenés justamente cumplió años, aniversario, fue creo que el sábado, ¿verdad? El aniversario de Joseph, así que un día de esto también lo tenemos a Joseph acá para hacer todo el recorrido con él. Siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Casa Central, ahí al costado de la terminal, ese mega edificio que está ahí, realmente un imperio. Bueno, y Revlon, que nos presentó este año su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color. Desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick, que tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con alta definición. Disponible en 20 tonos. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, señora Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Muy buena noche. Muy buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y por supuesto a todos los que están siguiendo Lunes de Mina a través de Red Guaraní y también a través de Radio 1000. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por los tratamientos capilares y los tratamientos faciales. Muchísimas gracias, Joseph Vía Vela. Y también, por supuesto, a la gente de Segolén by Tinola. Hoy tengo un vestido Jackie color verde manzana, parte de la colección primavera-verano. Un escote bastante atrevido el que me hizo Tinola esta semana. Así que muchísimas gracias, Segolén by Tinola. Bueno, para dar inicio a la mesa de esta noche, recordemos algunos números que tienen que ver con las pasadas elecciones municipales, la cantidad de votos que obtuvieron los partidos tradicionales y también las alianzas y concertaciones aquel pasado 15 de noviembre.
En las pasadas elecciones municipales estuvieron habilitadas para sufragar 3.947.574 personas. El porcentaje de participación fue de aproximadamente el 54%. Veamos la distribución de los votos de acuerdo a datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. La ANR consiguió 1.021.587 votos, el PLRA 726.236, el Partido Revolucionario Febrerista 115.107 y otros partidos y movimientos totalizan 256.470 votos. Si sumamos todos los votos de la oposición versus votos de los colorados, observamos que la oposición logró en estas pasadas elecciones la nada despreciable suma de 1.092.813 votos. Pero no olvidemos que el Partido Colorado logró quedarse con la mayor cantidad de distritos en todo el país, aunque perdió importantes municipios como Asunción, Lambaré o Encarnación. Esta última, por cierto, ganada por una alianza. De cara al 2018. Todo hace suponer que la manera de darles pelea a los partidos tradicionales es haciendo alianzas, para lo cual la oposición deberá de encontrar una figura que logre la simpatía del electorado. La pregunta es, ¿esa persona debe ser un político tradicional o un outsider? El tiempo lo dirá. Por de pronto, estos son algunos de los que suenan para el 2018. Bueno, son algunos, hay más. Bueno, en estas municipales, gente, ¿salieron ganando o perdiendo? A ver, ¿el Partido Colorado ganó o perdió? Si tenemos que decir así, bueno, el Partido Colorado ganó en estas elecciones. No, perdió. En relación, obviamente, a lo que a las expectativas, en relación a lo que eran, a lo que son. Fue más bien ganar o perder. A ver, que tire la primera piedra el que esté con pecado. Tiro yo. Tiro yo. Mira, si perdimos Asunción, nosotros, y decir que ganamos, vamos a estar mintiendo, pero estratosféricamente, y tenemos que trabajar sobre eventualmente los errores cometidos. Perdimos Asunción, perdimos esta Encarnación, situación muy dolorosa, por algunos votos. Decir que hemos salido bien sería una torpeza, ¿verdad? Sería una torpeza. Ahora sería también una torpeza comenzar a hacer una casa de brujas y comenzar a buscar culpables para quemarlo en plaza pública. Yo creo que cada uno de nosotros y todos juntos tenemos que buscar y encontrar nuestros errores para los malos resultados. Tenemos que encontrar y buscar la fortaleza de los buenos resultados que tuvimos y con ello salir a construir una alternativa de poder en el 2018. Primera etapa, trabajar todos juntos para que el gobierno del Partido Colorado sea atractivo a la población. Segunda etapa, evaluar qué nos dijeron en las elecciones los electores y interpretar eso y con ello buscar las mejores alternativas personales. Como trabajo, hacer que el Partido Colorado sea realmente, le dé respuesta realmente a la ciudadanía. Y como candidatura buscar aquello que la ciudadanía está buscando. Yo no estoy muy de acuerdo con Julio cuando hablamos de las traiciones del partido, ese tipo de cosas. Yo creo que la gente busca candidaturas, busca gente que le pueda representar y que efectivamente pueda darle el resultado que espera. Y eso nosotros tenemos que buscar con más fuerza al interior del Partido Colorado. Yo creo que existen buenos candidatos que pueden eventualmente representarnos, pero mucho va a depender de lo que hagamos en este 2016 en gobiernos nacionales y lo que hagan esos eventuales candidatos en sus respectivas responsabilidades que están teniendo hoy en día. Mira, yo quiero hacer una cuestión paralela con lo que pasó en el 2010 y con lo que pasó en este momento. En el 2010 ganamos menos municipios, pero recuperamos muchas capitales departamentales, por ejemplo, San Pedro, Salto del Guairá, Pilar, y mantuvimos capital, ganamos muchos municipios importantes en el área metropolitana y parecía que tocábamos el cielo con las manos. Y se sentía eminente el retorno del partido, esa era la bandera. Hoy
ganamos más municipios, pero perdimos ciudades mucho más importantes. Perdimos Asunción, perdimos Caacupé, perdimos Encarnación y perdimos muchísimas ciudades importantes en el área metropolitana. Entonces la sensación es de derrota. Entonces evidentemente que acá es el famoso dicho, si miramos el vaso medio lleno o medio vacío. Yo quiero ver como el vaso medio vacío, porque tenemos que tomar las previsiones correspondientes de cara a que el partido pueda tener la fuerza electoral y pueda tener la propuesta adecuada de cara al 2018. Para mí el partido sigue siendo un instrumento electoral sumamente importante, justo dice en la cuestión histórica. ¿A qué se apeló a última hora acá voy a tomar de ejemplo Capital, cuando se veía la situación tan nublosa, ¿verdad? Se apeló a los dirigentes, que al partido, que Colorado Haicha, que la mística. No alcanzó. ¿Y qué pasó? No alcanzó porque veníamos mal. Pero yo creo, ¿verdad?, de que hoy estamos a tiempo de corregir los errores. Corregir los errores. Cambiar un poco el camino que hoy tiene el partido desde el gobierno. Nosotros no podemos y de repente te plantean de que solamente Julio quiere cargos. Yo no quiero cargos, yo quiero una orientación partidaria nomás. Que el intendente que venga ¿cómo se llama? Santa Rita, llegue al Ministerio de Educación, la ministra le atienda cordialmente, le solucione el problema al intendente que viene a traer una cuestión de su comunidad, no para una cuestión personal. O se vaya al Ministerio del Interior y que el ministro le saque pitando porque él no está para atender a políticos, o que se vaya a cualquier otro ministerio. Entonces hay que cambiar esa orientación. Y eso necesitamos, yo vengo diciendo, es el momento en que Horacio tiene que dar un golpe de timón y reorientar el partido, el gobierno hacia una cuestión absolutamente partidaria. El Colorado se tiene que sentirse partícipe del gobierno, tiene que sentirse que este gobierno de Horacio no es de los gerentes, sino es del partido. Y hoy eso no se siente. Yo, todo el día eso te hablan la gente. Senador, yo llegué a Macurí, más a doña Tendeche, llegué a Tamanté, porque más a no me de respuesta, dejó. Yo creo, yo estaba revisando para venir hoy al programa el presupuesto social del gobierno. Nuestro presupuesto sigue siendo igual, nos hemos dado. Yo me acuerdo que en la campaña decíamos, vamos a invertir en lo social. Vamos a invertir en lo social. El gobierno va a tener un tinte social. Hoy el presupuesto de salud y educación sigue siendo la misma que hace 2 presupuestos atrás, y para el 2016 se plantea lo mismo. Es decir, que no vamos a dar respuesta absolutamente a lo que la gente está esperando del gobierno. Entonces yo creo, Mina, de que acá hubo un impacto fuerte, pero hay tiempo para revertir. Pero es un fracaso. Para mí sí. Al igual que para Justo. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Ganaron o perdieron en estas elecciones? Hay demasiados factores, Minara. Yo estaba viendo los números. En el 2006 las municipales hubo 670.000 votos. En el 2010, 783.000 votos. El 2015, 1.021.000. O sea, en número de votos crecimos mucho. Y la diferencia entre la elección presidencial 2013 y 2015, 1.100.000 votos para la presidencial y 1.021.000 para la municipal. O sea, en el número, en el contexto subimos, ¿cierto? Perdimos ciudades importantes, pero lo importante es que estamos a tiempo. Eso es la palabra clave, ¿verdad? Pero si vos tuvieras que definir como una victoria o como una derrota, ¿es más derrota que victoria? Es una señal, es una señal muy importante, y me gustó lo que dijo Justo. Tenemos que hacer una pausa profunda, autocrítica, un análisis profundo, porque no hay un factor. Pero si uno hace una profunda autocrítica, es porque efectivamente... No, hay que hacerlo. Si decimos que no tenemos que hacerlo, estamos equivocados. Un profundo análisis y un gran diálogo. Tenemos que aprender a hablar entre... evidentemente, Mina, nosotros no sobrepasamos la interna dentro del partido. Ese es un gran déficit que tenemos. ¿Yo qué le había dicho a ustedes? Usted nos dijo en un principio, nosotros no pasamos, no nos sacamos la camiseta de la interna para las generales. Ese es un gran problema que tenemos que encontrar el camino para solucionar eso. Y por supuesto,
dar el giro, tenemos que hacer un profundo giro en muchos aspectos, en eso coincidimos todos, ¿verdad? Pero llamarnos al diálogo y una cosa importante que dijo, la alianza. De repente los votos colorados no son suficientes. Encarnación nosotros nunca tuvimos la cantidad de votos, pero los votos de la alianza eran superiores a los nuestros. Y analizar cuál es el factor o cuáles son los factores que nos llevaron a perder algunos estamentos, ¿verdad? Sí, para mí, Mina, la palabra fracaso es muy fuerte. Sí. Contentos no estamos, esperábamos más, obviamente, haber perdido Asunción y cabeceras departamentales, comparto en ese punto que fue un golpe. Y debemos entender cuál es el mensaje de la ciudadanía que nos envía a nosotros. Se me adelantó un poco Luis en los números que iba a dar también. Hacemos un análisis un poco más general, Mina. Más de 1 millón de paraguayos también dijeron sí, en toda la República de Paraguay a estas elecciones. Ahora bien, ¿qué tenemos que analizar? La ventaja del Partido Colorado es que siempre supo ayornarse a las situaciones complicadas. Lo hemos hecho en el 2011 a través de la convención, donde abrimos las puertas a que posibles candidatos puedan candidatarse con falta de antigüedad. Hoy en día, ¿cuál es el debate? Debatir posiblemente la posibilidad de alianzas. Tenemos que abrir ese debate, Mina, ver la posibilidad de que piense el dirigente sobre la posibilidad de abrir la posibilidad de alianzas. Es un tema muy importante. Entender qué pasó en la zona más carenciada de Asunción, como Los Bañados, donde nos dio el golpe más grande, el resultado electoral más negativo que tuvimos fue la zona de Los Bañados, donde se ha trabajado mucho. Se ha trabajado mucho, pero no hemos llegado a conquistar realmente el sentimiento de la gente. Ese tipo de debate debemos llevar al interior del partido para poder sacar respuestas positivas. ¿Y cuál es tu respuesta? Mi respuesta es que tenemos que trabajar de una manera diferente, políticamente hablando. Tenemos que estar más comprometidos nosotros también con el gobierno y demostrarle a la gente de dónde vienen los beneficios para la ciudadanía. ¿Ustedes, los dirigentes, más comprometidos con el gobierno, decís? Yo me lo veo de esa manera, Mina, te lo digo. ¿Y no el gobierno más comprometido con la gente? Ambos lados, Mina. Y te lo digo ¿por qué? Porque de repente el dirigente político también tiene que hacer ver a la gente de dónde vienen los beneficios. Se ha trabajado mucho en la zona de Los Bañados con las inundaciones, con los problemas de las crecidas, pero de repente las personas que van y asisten a esa gente no le demuestran que vienen del gobierno paraguayo, del gobierno colorado, de sacarte esos beneficios. Entonces la gente no siente el compromiso. O sea, un problema de comunicación también. Obviamente. Y también quiero compartir contigo, Mina, y aprovecho la ocasión para decirte, tenías razón. Las internas, conjuntamente con las municipales, fue un problema. Yo compartía que no iba a ser así, pero realmente se han logrado las alianzas en las fotografías cupulares, pero en las bases no se logró la unidad. Y fue un grave problema. Así es. Imagínate si hubiéramos estado con 2 equipos políticos transitando al mismo tiempo que la general, iba a ser 10 veces peor. Mina, si me permitís opinar. Cualquier elección en la que uno salga a competir por el Partido Colorado y pierda es una derrota y un fracaso. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado es el partido ganador. El Partido Colorado es un partido que cualquier elección del pueblo más pequeño a la capital de la República sale a ganar. Es más, la oposición cree que el Partido Colorado sale a comerle. Por eso es que se hacen las alianzas anti-Partido Colorado, no anti-persona, definitivamente anti-Partido Colorado. Y a nosotros nos ocurrió algo, Mina, que yo quiero destacar, porque la gente habla de Asunción, toca Asunción y es muy tangencial muchas veces. Hace 5 años atrás, cuando estábamos en la llanura, sin la estructura, sin los medios, sin el municipio, ganábamos Asunción y creíamos que ese era el gran impulso para retornar al poder. Ahora a la inversa, teniendo la estructura gubernamental, la estructura municipal, perdemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que solamente con prebenda, solamente con ayuda, con asistencialismo, se gana la interna, pero no se ganan las generales. Mucho ojo. Vos podés pagar, podés comprar, podés ganar una interna, pero no vas a ganar unas generales. Y el Partido Colorado, ¿qué es lo que quiere? Ganar las generales. ¿Y por qué te digo esto, Mina? Porque nosotros en las internas a concejales y dentro de la Intendencia de Asunción llevamos 118.000 votos. Todos votos duros, voto colorado. Votaron 91.000 por Arnaldo. Y Mario ganó con 114.000. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos encargábamos simplemente de llevar todos los votos que en la interna sacamos, teníamos 4.000 votos por encima de Mario. Claro. Y te estoy hablando del voto duro. Bueno, ese voto... Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, no es lo que está diciendo que con las prebendas se gana una interna, pero no las nacionales. Porque si los mismos colorados, que había disidencia, ¿verdad?, se iban a votar por el candidato colorado sin necesidad de tener un voto independiente, que Arnaldo habrá tenido, gente no. Te voy a ratificar mi teoría. Precisamente porque en las internas corrió demasiado dinero para ganar las elecciones, que no corrió en las generales. Y tenemos que decir las cosas como son.
Entonces, si el voto en la interna te costaba 150.000 y te fuiste a la general y quisiste pagar 30.000, pero no se te van a ir a votar. A lo sumo te piden o lo mismo o el doble. Nosotros somos nuestros propios lobos. Los colorados nos fagocitamos. Y eso es triste, pero es real. Tengo que ir a una brevísima pausa, gente. Y vamos a analizar más a fondo. A ver, porque todos coinciden que efectivamente, excepto Turi, que relativiza más, que fue una derrota, digamos. No catastrófica ni abismal, pero digamos, entre victoria y derrota, fue más derrota que victoria. O sea, hay que hacer autocríticas, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿cuáles fueron los motivos de la derrota, si podemos concluir o disentir, y los responsables de la derrota? Porque hay que asumir responsabilidades en grados, pero hay que asumir responsabilidades. Responsables y motivos de la derrota luego de la pausa. La alegría de la Navidad ya está en Universal Import. Te esperan con mayor variedad de artículos navideños para la decoración de tu hogar, negocio u oficina. Árboles, pesebres, cintas, flores, figuras de Papá Noel, realmente fabuloso. Y cuando pienses en iluminación, elegí siempre Luces Eternity, las únicas diseñadas para uso exterior e interior, que no son las mismas. Itapúa 1156, casi Avenida Primer Presidente, Barrio Trinidad, de lunes a sábado de 8 a 21. Universal Import, la casa de la Navidad. Bueno, Barrio Cerrado, Econatura, es la hora de no solamente soñar, sino que tener la casa propia o hacer y comprar como inversión para luego alquilar y vivir de rentas. Son 66 viviendas con opciones de 2 y 3 dormitorios. Econatura te brinda la oportunidad de adquirir tu vivienda propia con amplios planes de financiación y a una tasa de solo 10.5% anual. Econatura 5, tu barrio cerrado, que se encuentra en Lambaré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Entrega de las primeras unidades a partir del mes de diciembre ahora del 2015. Así que informes al 0971, anota, 0971 902 850 y en su página web www.econatura.com.pi. Pausa y enseguida continuamos. Mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. También descubre una nueva forma de manejar tu dinero desde tu celular. Con Tigo Money App podés hacer giros, enviar dinero solo 500 guaraníes y consultar tus movimientos de manera fácil y segura desde donde estés. Descarga la app de Tigo Money disponible en Google Play. Con Tigo Money, hacelo fácil. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada.
formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Barrio Cerrado Econatura 5. Se encuentra en Lambaré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Cuenta con 66 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Informes al 0971-902-850. Página web www.econatura.com.py. Barrio Cerrado Econatura 5. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy, en 30 minutos, en Villa Elisa descubrieron a varios agentes de tránsito haciendo de las suyas en una barrera ilegal. La intervención terminó a los golpes. Delincuentes usan todo tipo de artimañas para robar. Uno se disfrazó de Papá Noel en Brasil y se llevó un helicóptero. Solución para cargar los teléfonos celulares sin utilizar electricidad. Hablamos de un recipiente de barro. Les espero 23:30 horas aquí por Red Guaraní. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que Reca tiene regalos empresariales, se vienen las fiestas de fin de año y ahí tenés los termos divinos de Frida Kahlo y Romero Brito. Además, también Reca se llena de magia y color con los artículos exclusivos de la colección Aire Místico. Miren lo que son. Además, sabes que siempre podés encontrar los más originales y novedosos regalos como bolsas enfriadoras para bebidas, bolsos térmicos con rueda, champañeras con luces, termos en cuero y ecocuero, conservadores símil ratán y parrillas portátiles. Reca está en la calle Paz de Cardoso, esquina Teniente Ruiz. Teléfono 021-226-712. Más información en www.reca.com.pi. Bueno, y el lanzamiento de la loteadora, no te olvides, en San Bernardino, la ciudad del verano.
Residencial Sol de Samber, lotes en cuotas a metros de la avenida Guillermo Naumann, centros comerciales, recreativos y turísticos en la zona, especial para casas de fines de semana o inversión. Para más información llama al 443-600 o visita la fanpage La Loteadora Inmobiliaria S.A. Bueno, tenés el dinero que querés y empezalo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo en el Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita sus sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental responde. Bueno, a ver, ¿por qué el fracaso? ¿Ustedes a qué atribuyen este fracaso? Neity, ¿a qué atribuís el fracaso del partido en ese sentido que hablábamos de fracaso? Tanto como fracaso no, Mina. Bueno, esto que decíamos en el primer bloque. No aceptamos que sea un fracaso, pero sí una llamada muy importante de atención, ¿verdad? Hay demasiados factores. La interna para mí es un gran problema, sí. Repito. La interna es un factor que no pasamos. ¿Y por qué no pasaron? Y cuesta, llevamos al plano personal, tocamos la dignidad de las personas. ¿Quién tocó? Y muchas veces hacemos eso, nos agredimos, sí. Y después no podemos sustentar una unidad como tiene que ser. Y aparte de lo que dijeron, se gasta todo el resto de la interna y nos quedamos cortos también en las generales, ¿verdad? Y para mí un factor muy importante también es que tenemos que cautivar de alguna forma a ese renglón de jóvenes que entran inscritos automáticamente al padrón de general y no tenemos un buen trabajo en ese sector. Justo, Julio, a ver, ¿están Sí, todos mudos? Mina, yo creo que un gran motivo es que nosotros no nos damos cuenta de que en la propia interna del partido cada vez tenemos votos más blandos y menos duros. Y queremos tratarle a todos los votos como votos duros del partido. Simplemente porque viene Julio, ya van a venir toditos los que votamos por Julio. No, no es así. Hay que llamarle, convencerle, hablarle, dialogar. Eso se consigue con candidaturas creíbles, con dirigencia, con internas limpias, transparentes, con muchos elementos que hacen posible que el capítulo interna pueda ser superado efectivamente. Nosotros no estamos mirándole al electorado de nuestro partido, inclusive Alfredo dio unos números muy interesantes, ¿verdad? 118.000 electores en las internas de Asunción, y 90 y pocos mil le votaban a Arnaldo. Algunos independientes le habrán votado, ponerle que 85.000 colorados le votaban a Arnaldo. 23.000 colorados no le votaron a Arnaldo. Y yo no creo que sea, y una parte de la culpabilidad a lo mejor la tiene la dirigencia, que no vino toda, que faltó un poco, que no se unieron, que se ofendieron, como dice Luis, pero otra parte es porque no le fuimos atractivos. Nosotros tenemos que ver que y ahí sí Alfredo hizo un sincericidio bastante espectacular, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que tenemos que ganar las generales también y no solamente las internas. Ahora, ¿a usted no les parece? Yo le voy a dar mi pensamiento, ¿verdad? Mira, déjame yo ya. Sí. Yo creo que hay varios factores. Y creo que Alfredo dio la clave acá. Compraron todo en la interna. Compramos todo en la interna, es parte del oficialismo. Tiraron la casa por la ventana en las internas. Compraron, pusieron precios, no calentaba a qué precio. En tal distrito está fulano, el plata ahí, Pello Guapo. Por el problema, Pello Guapo. Y después en las generales, mística colorada. Vamos a la mística, que el coloradismo. En esa famosa reunión de AFEMOT, donde se fue el presidente 4 o 5 días antes a reunirse con todos los candidatos, la gente le dijeron, el presidente pidiendo mística, se levantó un tipo, ¿por qué no le pedí mística a tus ministros a ver si qué hacen? Responden su mística, se ríe Alfredo porque es cierto lo que estoy diciendo. ¿Por qué no le da mística no le pedí mística a los que trabajan en el gobierno? Van a trabajar pero por el Partido Colorado en estas generales. Entonces, esa es la realidad. El ciudadano colorado está deprimido porque no se siente representado. No se siente representado. Los funcionarios públicos, yo estoy seguro, en masa, votaron en contra del partido. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios públicos
se pusieron al frente de la campaña en la lista 1. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Che, ¿y si hacemos un asadito hoy para ver el partido con los perros? No, mucha garra es. Todo lo que tenemos que poner nosotros y después, ¿quién te devuelve eso? Listo, ya está. Ahora, con Tigo Money, envía dinero desde tu celular a solo 500 guaraníes. Descarga la app o marca asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que puedes hacer con Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. En Yosef, vive la experiencia.
Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Barrio Cerrado Econatura 5. Se encuentra en Lambaré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Cuenta con 66 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Informes al 0971-902-850. Página web www.econatura.com.py. Barrio Cerrado Econatura 5. Ella es paraguaya, de Cacupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Nos dice que también está dispuesta a ayudarnos, a llevar adelante la patria y la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la Madre de Dios y por ser paraguaya. Es la mujer más gloriosa, es la Madre de la Fe. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy, en 30 minutos. En Villa Elisa descubrieron a varios agentes de tránsito haciendo de las suyas en una barrera ilegal. La intervención terminó a los golpes. Delincuentes usan todo tipo de artimañas para robar. Uno se disfrazó de Papá Noel en Brasil y se llevó un helicóptero. Solución para cargar los teléfonos celulares sin utilizar electricidad. Hablamos de un recipiente de barro. Les espero 23:30 horas aquí por Red Guaraní. Llegó el club que te hace millonario. Envía ahora mismo Red al 2222 y puedes ser el afortunado ganador de 5, 10 o 15 millones de guaraníes. Sí, escuchaste bien. Somos el club que te alegra el mes con muchísima plata. Sorteamos todos los viernes. Envía ahora Red al 2222 y gana millones. Cocinemos Juntos es el espacio de gastronomía de Red Guaraní, donde los chefs Julio Fernández y Gabriel Bar proponen sugerencias de cocina práctica, sencillas, especiales y atractivas, con novedades del buen comer y la sana alimentación. Cocinemos Juntos llega para hacer que tus mañanas sean siempre deliciosas, de lunes a viernes, 10 de la mañana, solo aquí, por Red Guaraní. Compartamos un momento de oración. Escuchando a Dios, que se nos da como alimento con su palabra. La Santa Misa Matutina, todos los días, 6 y 15 de la mañana, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
aprovechar lo que Bueno, pase el hombre de llegó a la luna, pero ustedes saben, nosotros sin embargo tenemos todavía cortes y nos cuesta reiniciar. Así es la vida, ¿verdad? Pero no importa. Lo importante es estar ahí. Bueno, tu toca, te jorobaste. Ya dijiste hasta no sé qué parte y no sabemos. Así que ahora me toca a mí. No, de verdad, gente, yo... ustedes tienen que hacerme más caso, les digo sinceramente. Sí. Ustedes no se dan cuenta que me tienen que hacer caso, le pregunto. Tenemos que hacerle caso. En serio les estoy diciendo, Sí. ustedes es joda, pero de verdad. Siempre tuve razón en relación a ustedes. El tema es el siguiente. Ustedes dijeron cosas realmente, creo que todos aportaron algo, porque es cierto, es más complejo el tema, ¿verdad? Primero, yo creo que la interna no pasaron, efectivamente. Coincido con Justo en lo siguiente, que los votos colorados cada vez son más blandos, digamos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que conquistar también el voto colorado, no es solamente, síganme los buenos, no es así. Sí, ¿verdad? no existe más. Los votos colorados son cada vez más blandos, o sea, en el sentido que ya le pasan factura a sus dirigentes, no que se van obedientes, ¿verdad? Segundo tema, no pasaron la interna, ¿verdad? Fue una interna muy ardiente, donde se dijeron cosas muy fuertes, como dijo Neitin, ¿verdad? Y eso no se saldó. Y para mí ahí hay grados de responsabilidad, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, el presidente de la República creo que jugó un papel errado en las internas coloradas, ¿verdad? Una cosa es que sí, que tenga su preferencia, como es legítimo y normal, pero el presidente, al no haber conseguido la unidad total, digamos, tenía que haber sido presidente. ¿Por qué? Aunque sea bolamente. Porque después él podía, con autoridad, llamarle a todos. ¿Con qué autoridad le va a llamar a todos? No se animó luego y ni quiso, encima de soberbio. O sea, aparte de que se metió en la interna mal, porque insultando a otros dirigentes de su mismo partido, al cual le va a necesitar a todos después, se metió él. O sea, en síntesis, no hubo un personaje que actúe de bisagra en el partido para poder unirlos. Porque cada uno tomó partido y siempre tiene que haber una bisagra. El máximo dirigente, en este caso el presidente de la República, no solamente no actuó de bisagra, sino actuó mega agresivamente contra los otros. Y eso hizo que después él mismo no tenga autoridad ¿Quién dio para la convocar? plata para comprar? Claro, entonces eso estuvo mal. Pero para mí hay una cuestión más otra vez de fondo, que es esta famosa nueva forma de hacer política, ¿verdad? El nuevo rumbo. Y todos ustedes son hipócritas, disculpen que los insulte, pero no es un insulto, es una crítica con afecto, de verdad. Son hipócritas todos ustedes, ¿por qué? Porque, claro, como no quieren decir que, en realidad en el Paraguay hay el Partido Colorado y también el Liberal, los partidos tradicionales, que hasta ahora, vamos a ser sinceros, son los dos partidos más grandes, porque ¿quiénes tienen los municipios? Se dividió el país en Cerro Porteño, está, porque rojo y azul son los municipios. Y una minoría, digamos, de algún otro que no es rojo o azul, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todavía tenemos gente, la tradición es muy fuerte en el Paraguay, si no entendemos culturalmente, y nos dejamos llevar solamente por el Facebook, ¿verdad? Y por lo que dicen algunos analistas, ¿verdad? No nos damos cuenta que la idiosincrasia del pueblo paraguayo y sobre todo los partidos tradicionales es el clientelismo, gente, ¿verdad? Les guste o no les guste, porque es así. Entonces, hay que hacer un proceso, obviamente, pero es así. ¿Por qué? Porque el Estado paraguayo no da satisfacción y respuesta a las necesidades. Entonces, ¿quién le suele solucionar? El partidario, el dirigente partidario, ¿verdad? Que yo no le llamo a eso clientelismo, se le llama conceptualmente, pero yo le llamo también solidaridad, ¿verdad? El paraguayo está acostumbrado a ser solidario, a dar y pedir solidaridad. Entonces, cuando un vecino necesita, se va y le pide. Cuando el señor de la cuadra, y bueno, ¿y qué pasa? Acá vinieron, como dice Julio, no coincido, ¿verdad? El Colorado, que siempre, y el Liberal también pasaría lo mismo, solamente que estoy hablando ahora del Partido Colorado, ¿verdad? La izquierda llenó. El Partido Colorado, claro, yo eso dije, la izquierda, el Partido Liberal, y ustedes actúan en política de la misma forma. ¿Por qué? Porque así es nuestra idiosincrasia, así demanda la gente. Los de izquierda
pero lleno. Yo le conozco casi a toda la izquierda, digamos. Toditos se van a trabajar en el Estado. Casi ya no hay más militantes de izquierda que no hayan trabajado en el Estado. Muchos. Colorados también, los liberales pasó lo mismo. Nunca en la vida aumentó tanto el número de funcionarios públicos como en los 5 años entre Fernando Lugo y Federico Franco. Jamás aumentó el porcentaje dicho por Lilian Soto. No como crítica, sino que porque ese es el número, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este nuevo rumbo que impuso Cartes, ¿verdad? Donde no solamente le satanizó a los funcionarios públicos, ¿verdad? Que son todos unos corruptos, toda una mierda, y es ahora la gente y no los dirigentes. A ver, ¿y cómo mierda le va a organizar el partido si no es con los dirigentes? Los dirigentes eran todos una mierda, unos corruptos. Solo él no es corrupto, pero todo el resto sí, ¿verdad? Eran todos unos corruptos. Y los funcionarios, todos unos planilleros, y no es así. O sea, hay planilleros y eso hay que echarle indefectiblemente, ¿verdad? Pero el tema del nuevo rumbo, no, realmente el Colorado no se siente representado por este gobierno. No se siente representado por este gobierno. Entonces, tanto es así que, por ejemplo, analizando Capital, de 118.000 colorados que fueron a su interna, se movilizaron y se fueron, porque son más de 118.000 colorados en Capital, pero los que se fueron, o sea, los que están interesados en la política, ¿verdad? Y en el partido son 118.000 en Capital. ¿Cuántos votaron por Arnaldo? 90.000. Quiere decir que 28.000 no votaron por Arnaldo y probablemente se quedaron en su casa o votaron por Mario, ¿verdad? ¿Qué pasa? En realidad fueron mucho más de 28.000 si ustedes hacen el cálculo. ¿Por qué? Porque yo no voy a creer que de esos 90.000 ni un independiente ni no colorado le votó a Arnaldo. Yo creo que hay muchos, por lo menos va a haber un 10.000 dentro de 90.000 de gente que no es colorada y le votó a Arnaldo, empresarios, Así gente, mismo. etcétera. Porque por lo menos 10.000 simpatizantes no colorados tienen a Arnaldo, le puedo asegurar, ¿verdad? Entonces quiere decir que fueron 38.000 de los 118.000. Vamos a suponer 28 de seguro. 40.000 ponele. Claro, 28.000. No, ya vamos a decir 40.000, ¿verdad? Que colorados que no votaron. ¿Por qué? Y porque no se siente identificado el colorado. No le quería votar al candidato de Cartes. No es lo ni por Arnaldo, que de verdad, sinceramente, hizo muchísima obra Arnaldo en la Asunción. Se le dio cabida inclusive a mucha gente, a los seccionaleros, a todo, ¿verdad? Es un voto porque no se cerró la interna y porque el Colorado no se siente identificado. Lo único que podía hacer variar, y yo creo que por eso se fueron inclusive 90.000 a votar por él, ¿verdad? Es que el último feudo de los colorados son los municipios, ¿verdad? Porque en el gobierno no tienen representación. No pueden hablar ni con los ministros los colorados. Ahora parece que en los últimos tiempos cambiaron un poquitito y se les recibe más, ¿verdad? Pero no se les recibía. Me acuerdo de la ministra de Educación también. Una vez, ¿te acuerdas? Que se fue un senador, lo entregó luego presidente adicional, o ya directamente no puede pasar. Naiti lo dijo en una oportunidad. Naiti fue uno justamente de ellos que salió a putear después, ¿verdad? Y después tuvo que callarse, no sé por qué. Bueno, entonces, Operativo digo... del presupuesto. Claro. Bueno, entonces, eso es lo que pasa. O sea, el Colorado no se siente representado por este gobierno, gente. O sea, y lo que... ¿Cuándo cayeron los gobiernos? Stroessner, cuando el partido se divide, ¿verdad? Y le da pie solamente a unos y no a otros. El cuatrinomio. ¿Cuándo cae el municipio? Cuando se divide Morales y Villamayor, ¿verdad? Hubo una división. ¿Quién ganó? Carlos Filisola, con votos colorados por la división del partido. ¿Cuándo gana Lugo? Cuando se divide entre Castiglione y Nicanor, ¿verdad? Ahí gana Lugo. ¿Cuándo gana ahora Mario? Cuando ustedes están divididos, acá está, 90.000 a 38 o 40 a 80, ¿verdad? No se fueron todos los colorados a votar a Arnaldo. No se fueron ni los colorados a votar a Arnaldo, porque los 10.000 independientes se han ido, porque no tienen nada que ver en la interna. Digo 10.000 para ponerlo arbitrariamente a algún número, ¿verdad? Entonces, gente, si ustedes de verdad no se ponen a hablar con el presidente de la República y no le dicen que hagan realmente un gobierno con la tradición colorada, sinceramente yo creo que ustedes van a perder en el 2018, les digo sinceramente. Yo creo que lo más probable es que pierdan. Porque en
no sé qué porcentaje, pero el 70% de los funcionarios públicos no le quiere a Carter. No le quiere a Carter, gente. Si ustedes no admiten eso, se van a equivocar. Pues se quedan callados, no quieren. Te voy a decir una cosa, Mina. Y ustedes saben bien que no la aguantan. Todos saben, pero no admiten nomás en público. En privado todo el mundo te dice lo mismo. Sí, pues yo hablo en privado con todos ustedes también, Claro. con la mayoría de ustedes, digo los dirigentes. Y en privado sé que piensan que se dan cuenta que al Colorado no es que se siente identificado con este gobierno. Del día a la noche esos cambios no son posibles, ¿verdad? No son posibles. Yo creo, yo concuerdo mucho de lo que vos estás diciendo. De hecho, lo hemos dicho de forma diferente, porque yo he dicho ya un poquito antes que para mí el clientelismo o la forma tradicional de hacer política nosotros tenemos que olvidar, o si no, no vamos... No, al revés, no tenés que olvidar tanto. Yo creo que tenemos que olvidar. Yo digo exactamente lo Porque contrario. fíjate vos, y vos mismo hace un ratito dijiste, y le señalaste a Alfredo que contó que mucha gente tuvo cabida en la municipalidad, en la administración de Arnaldo, más seccionalero, más colorado. Pero mucha gente de un sector. Mina, más seccionalero, más colorado que Arnaldo Samaniego y la familia Samaniego aquí en Asunción. Pero le representaba a Carter. Creo que representaba bueno, pero entonces hubo una dicotomía. Yo no sé qué habrá tenido mayor o menor influencia, porque la tradición colorada representaban un candidato como Arnaldo Samaniego, la pero familia la tradición Samaniego. colorada, Y la municipalidad. Están bajo la línea de Carter, pues. Ese es el problema. El tema es gente, o si no, si ustedes no analizan así, si vos crees que la gente... Imagínate vos si estos 28.000 colorados que no le votaron, que se fueron al interno y no votaron, ¿vos crees que es porque no le gusta la tradición colorada? Creo que forman parte de aquello. Yo ya te dije hace un rato que es voto blando que tenés que captar de otra manera. Arnaldo hizo un excelente gobierno. Yo te voy a hacer, y hoy lo hago hasta públicamente, exacto. una pequeña crítica constructiva a mi amigo Arnaldo Samaniego, al cual aprecio mucho. Tal vez difundió un poquito tarde todo lo que hizo. Eso es categórico, que Tal su vez comunicación fue un deficitaria. poquito tarde Sí, todo lo que eso hizo. es categórico, pero no es por eso Es una nomás. maravilla, soluciones de fondo 28.000 para la capital. colorados. Pero lamentablemente que... Pero sin que 28.000 gente colorados que entere. se fueron justo a votar con la mala comunicación y todo eso, pero se fueron a su partido a votar a una interna. Y después que no se vayan, vos tenés que poder entender. No, peor qué. todavía. Yo creo que se habrán ido. Mina, pero ahí hay una cuestión hasta si se quiere lógica. Pero peor, se fueron a votar al otro. Peor. Es bien probable. Bien peor es bien eso. probable. Mina, pero ahí hay una cuestión lógica. Justamente nosotros defendíamos la no unificación de las elecciones. Nosotros fuimos a una interna donde un candidato al que yo apoyé, que también era candidato al presidente de la República, gana las elecciones partidarias. Así es. Entonces nosotros venimos con ese hándicap, con esa dificultad de poder arreglar esta situación. Y el ejemplo más sencillo, te dije, hace 5 años atrás, cuando gana Arnaldo, el presidente de la República era de signo opositor. O sea, a nosotros nos fue más fácil ser opositor hace 5 años atrás. Pero se unieron todos. Claro, pero ahora, y aunque a mí me digan que la unificación es buena, no, a nosotros nos resultó negativa ahora. Ojalá nos permita recuperarnos estos 2 años, como dijo bien Justo, el año que viene no va a haber elecciones. Ojalá podamos recomponer nuestra fuerza, porque si no, tenemos el camino seguro, la llanura de nuevo en el 2018, y con este aditamento, Mina, siempre que perdimos con votos colorados. Después nos lamentamos. Yo lo que pero no con votos creo, colorados. es que Horacio Cartes revierta su política, a pesar que dio indicios, cambió algunas cosas, etc. Habla más. Pero si no revierte... ¿Tiene qué? Si no revierte, ustedes van a perder, categórico. O sea, no hay nada que discutir. Van a perder si él no revierte su política con los colorados. Si el funcionario público colorado nos votó en masa para el retorno del coloradismo al poder, ahora nos van a votar en masa en contra del partido. Y claro, o sea, así nomás un ¿Por qué? cálculo. ¿Por qué? No me Porque- conviene, o sea, tío, Porque no hubo ¿cuál los es la cambios ventaja? que ese funcionario esperó. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo? Porque así se maneja todo, Claro. se manejan ustedes, se maneja todo el mundo. ¿Cuál es la ventaja de estar con el partido? O sea, no- Ninguna. Ah, bueno, tú voy a votar al que me es más churro, al que me parece linda su camisa, no sé cómo te voy a explicar. Yo discordo un poquito contigo, Mina, con todo respeto, pero No, vamos a anotar tu opinión, Paraguay, ¿verdad? Porque pues, siempre es muy importante anotar tu opinión. Paraguay, pues, es el pero cementerio de las yo teorías. creo que si nosotros, Resulta esa situación que vos decís, va disminuyendo el tema de lo que me conviene, de lo que le conviene a fulano, de lo que le conviene
a Mengano, disminuye y cada vez tenemos un elector más crítico. No, pero dejen pasar lo que le interesa. No, por supuesto Mira, que un elector busca que sea mejor para él, no, pero ¿verdad? por eso, escúchame, el colorado, el militante, te digo, o sea, el activista, el que se va, etcétera, el apasionado en su partido, trae los votos. El que trae los votos. Es gente que siempre saca una pequeña ventaja, ¿verdad? Una porción que va disminuyendo bueno, y que no es suficiente para ganar. Espera, le voy a decir una cosa. Primero que una ventaja, porque tiene aunque sea un primo, un pariente, un vecino, algo, porque imagínate que son 200.000 y pico de funcionarios públicos, por 5 nomás ya son 1 millón y pico, no sé cómo explicar. Entonces siempre tiene algo que ganar o perder con la función pública. Espera, primero. En segundo lugar, eso hay otro sector que es colorado, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como decir, no es ni funcionario público ni aspira tal vez a ningún cargo porque ya tiene luego un cargo. Vamos a suponer yo que sea colorada, ¿verdad? ¿Quién otro? A ver, puede ser un almacenero, ¿verdad? Que no pretende irse de secretario del ministro de Hacienda. Pero tiene un primo, una hermana que es funcionaria pública. Pero aparte de eso, vamos a suponer que no tenga ni un pariente. Yo no tengo parientes en la función pública. Yo no tengo parientes. Pero ¿qué pasa? Si la economía va re mal encima, ¿por qué? Porque se atrasaron las obras, no se invirtió, por lo tanto no se generaron empleos masivos, por lo tanto no se consume. Si no se consume, la publicidad no vienen. Entonces a mí me afecta, por ejemplo, yo gané menos este año, ¿verdad? Que el año pasado, que el año antepasado en realidad, porque el año pasado ya gané menos y este año menos, ¿verdad? Entonces, eso está pasando con todo, porque yo, no sé, te puedo decir, a ver, Nerolí, no sé, te voy a decir, vos que le conoces, preguntale a Mirta, a ver cómo están las ventas. Preguntale a la gente del Shopping del Sol, si tenés algún amigo o amiga que tiene un negocio, Ciudad del Este, ¿verdad? Vos conocés Ciudad del Este. ¿verdad? Ciudad del Este es una coyuntura internacional. Bueno, por eso. Pero entonces es internacional, hermano, no es Paraguay, es Brasil. Brasil. Pero tiene que ver con políticas del gobierno también. No, estoy hablando de Ciudad del Este en particular, que es una cuestión muy claro, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero hay un montón de medidas que se toman, ¿verdad? Que no son beneficiosas, ¿verdad? No son beneficiosas. Mira, entonces paró 2 años al país, Cartes. Y entonces también el resto tampoco le parece simpático. O sea, igual se las aguanta porque algunos viven del Estado, porque tienen que hacer. Pero ¿vos crees que les quieren? No les quiere. Y ellos son, representan el Partido Colorado. El Paraguay es el cementerio de las teorías. Yo me estoy fijando, el gobierno de Macri que va a asumir que es símil Cartes empresario. ¿A quién le va a poner? Su jefe de gabinete va a ser su jefe de campaña. El ministro de Economía fue el que le dirigió la discusión económica durante toda la campaña. Frigerio va a ser su ministro del Interior que trabajó con él en la municipalidad. No, acá no, porque el gerente, y si tenés olor colorado, no, nosotros no. Después, no les gusta, ustedes son vairos. Mario Ferreiro, ¿a quién le va a poner en el gabinete de Asunción? A todos los que trabajaban para ser el intendente municipal. Yo creo que Horacio Cartes hubiera sido un excelente presidente de la gente de Patria Querida, por ejemplo. A ver, un ratito. ¿Querés tener la piel suave, tersa, linda, radiante? Sabés que el colágeno es fundamental para la salud de nuestra piel y nuestras articulaciones. Llegó a Paraguay el colágeno GNC, número 1 en Estados Unidos. Tenés que tomar Woman Collagen porque en su fórmula única también tiene ácido hialurónico y vitamina C que ayudan a recuperar rápidamente y a mantenerte la piel hermosa, flexible y radiante. Probá, hacé la prueba 3 meses y vas a ver los resultados. En total, mal no te va a hacer, pero sí vas a ver el resultado. Enseguida vas a notar los efectos de Woman Collagen. Bueno, y ahora con Tigo Money ya sabes que puedes enviar dinero desde tu celular a solo 500 guaraníes por envío. Activa tu billetera marcando asterisco 555 numeral o descarga la app y descubrí todo lo que puedes hacer con Tigo Money. Carga hoy tu billetera sin costo en un punto Tigo Money y relájate. Pagando con Tigo Money todo lo haces más fácil. Bueno, lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, España, casi Brasil. Los teléfonos están ahí en pantalla. 021 22 53 51 20 40 31 y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Y en estas fiestas, Pharma Center premia tu fidelidad, con premios increíbles.
Por cada compra a partir de 50.000 guaraníes vas acumulando cupones. Puedes ganarte freezer, piletas, split, máquinas de hacer hielo y otros premios más. Promo válida hasta el 13 de enero del 2016. Pharmacenter nos cuida. Como famoso se nos fue el tiempo y en el próximo bloque les quiero preguntar, a ver, ¿quién es? No les voy a preguntar, porque si no, no me van a contestar. Luego de la pausa, van a ver la pregunta que les hago a los 5. No se muevan de ahí. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfruta de los mejores regalos. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda, mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. Descubre una nueva forma de manejar tu dinero desde tu celular. Con Tigo Money App podés hacer giros, enviar dinero solo 500 guaraníes y consultar tus movimientos de manera fácil y segura desde donde estés. Descarga la app de Tigo Money disponible en Google Play. Con Tigo Money, hacelo fácil.
Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Barrio Cerrado Econatura 5. Se encuentra en Lambaré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Cuenta con 66 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Informes al 0971-902-850. Página web www.econatura.com.py. Barrio Cerrado Econatura 5. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Estamos discutiendo, me parece que más en la pausa que en el, ¿verdad? ¿Cómo le estoy retando a todos? Uy, no sé, yo creo que me puedo recibir... Una gran colorada. Yo creo que me puedo recibir de dictadora. No, de colorada, porque tenés un sentimiento colorado tremendo. Tengo Yo siento que vos no querés muchísimo. Yo les quiero en muchísimo. realidad, y cierto, hay No, que pero tomar sí, mucha de la, bueno, de la no sé si cosa ahora que- recién te diste cuenta, no sé, obvio. No, pero jamás al partido. Hace 100 años que le quiero muchísimo, toda mi familia fue colorada. Ahí está. Pero, de todas maneras, no estoy afiliada al partido primero y en segundo lugar, Un partido con como vos. no estoy militando, puedo ver las cosas también más fácilmente de afuera que el que está adentro, siempre en su interna ve en forma diferente. Simplemente por eso. Pero sí, les aprecio a muchos colorados y me parece un gran partido el Partido Colorado. Incabril presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural, espanta mosquitos y moscas, cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril te garantiza un producto de citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Seguilos y recibí tips de limpieza para tu hogar. Unicooperativa Universitaria ya entregó el primer Suzuki Swift y la socia Lourdes Barrientos de Ciudad del Este, pero puedes seguir participando porque hay todavía varios premios, por ejemplo, el otro Suzuki, split, tablet, notebook, etc. Entérate de las bases y condiciones en www.co.pi o llamando al 6170-000 o al 0800 11 4100. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Encontrar todo en un solo lugar. Mateco, materiales de construcción. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Cemento, varilla, cal, piedra, arena. Encontrar todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anota, 501-700. Mateco, calidad y sobre todo cantidad garantizadas. Y Barcos y Rodados, que nos presentó su nueva nafta Full 92 aditivada, ya sabes, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad. Mejora el desempeño y a la vez prolonga la vida útil del motor. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Se nos fue el tiempo, nos queda apenas 5 minutos. Había tantas cosas que quería discutir con ustedes. Si conviene o no que Cartes sea candidato para ser reelecto. Justo, Zacarías. Yo no creo que debamos analizar la conveniencia. Lo primero que tenemos que analizar es la posibilidad que hoy no existe. No. Aparte de la posibilidad. Para mí debería existir la posibilidad de que sea reelecto cualquiera, todos, inclusive él. Sí. Y bueno, y ahí si él es candidato,
no sé cómo decirte si conviene o no, para mí puede ser candidato, todo. No, yo puedo ser, yo Julio. puedo ser. Vos, podemos ser todos candidatos. Yo no te pregunté quién puede ser, ni si... Yo te pregunté, ¿conviene o no al partido? Porque si conviene, uno se pone a luchar para que así sea. Así como les convenía a ustedes que él sea presidente... Candidato a presidente en ese momento, ¿verdad? Y se cambió el estatuto, se hizo de todo. Yo no te pregunto, ya sé ya que se tienen que cambiar y ver si hay posibilidad. ¿Conviene o no para ganar el 2018, que el partido gane, que Cartes sea el candidato? Yo creo que siendo el candidato, después de lo que se va a ver en el 2016, las cosas van a ser diferentes y nosotros vamos a poder tener en él un gran candidato. ¿Vos? Si hoy estamos en peligro, si él vuelve a ser candidato, es seguro que nos vamos a la llanura. Hoy estamos en peligro nomás, pero si él vuelve a ser candidato, seguro la llanura. ¿Neidin? Comparto que se tiene que buscar la reelección en el Paraguay, ¿verdad? Eso tiene que ser. Que sea o no candidato dependerá de Horacio Cartes, ¿verdad? Él jamás nos habló de ese tema, nosotros nos hemos tocado con él ese tema. Tenemos tiempo el 2016, como dice... Pero ¿crees vos que así como están las cosas hoy, mañana son las elecciones, él gana o pierde las elecciones? Digo, que conviene o no. ¿Vos le volverías a candidatar a Horacio Cartes en síntesis? Sí, ¿por qué no? ¿Le volvería así Sí. como están las cosas? ¿Benítez? Sí, conviene. Conviene. Porque hoy son 1.021.000 votos en total. Porque vos me decís, si hoy fueran las elecciones, bueno, hoy el Partido Colorado vuelve a ganar las elecciones generales, ¿sí? Con la presencia activa del presidente de la República, que yo creo que vos aclaraste muy bien. Él tiene que hacer política, porque después se quiere satanizar el hecho de que el presidente de la República haga política. Yo no digo y eso es lo que me gusta. Sí. Porque el presidente finalmente tiene que reunir en Burujillarova o en su casa con la dirigencia colorada. Pero yo destaco esto. Vos estás objetando el acercamiento, y Julio también, del presidente de la República con la dirigencia colorada. Si él corrige eso, yo creo que él perfectamente, una vez lograda la reelección, puede ser candidato. O sea, si él corrige eso. Claro, sí, yo pienso eso. Pero si corrige, o sea, si yo tuviera 40 kilos menos, sería más linda que Lorena Arias. Uno se puede operar, ¿verdad? O sea, poder corregir. Sí. Entonces es a lo que voy. Yo creo que él entendió el mensaje. ¿Sí? Yo creo que él entendió el mensaje. Porque vos dijiste, incluso, vos comenzaste a decir, incluso ya cambió algunas cosas. ¿Entendió vos decís? Lo dijiste vos. No, yo te preguntaba a vos. Yo creo que él entendió. Y si quiere ser reelecto, con más razón. ¿Turi? Claro que sí, Mina. De hecho, si tomamos los números estadísticos del 15 de noviembre, lo que me acaba de quitar el uso de la palabra justamente Alfredo, 1.021.000 paraguayos dijeron sí al Partido Colorado. Es una base demasiado importante. ¿Pero quién te dijo que le van a votar a Cartes los 1.021.000? Él como candidato va a tener mucho más impulso, Mina. Hay mucha gente que le gusta también lo que él está haciendo. Te un poco la a estadística. tu pregunta yo respondo que claro que sí. El partido siempre va creciendo en todas las elecciones. La primera vez que le dimos un retroceso, 100.000 votos menos casi tuvo el partido con respecto al 2013. Si eso no les llama la atención, bueno, pero yo no espero la otra respuesta de los amigos. Pero la vez que perdimos contra Lugo tuvimos menos de 1 millón, Julio. Claro, y después de eso venimos creciendo. Sí. Claro, cada elección hay más inscritos, Alfredo. Hay nueva gente, entonces crece vegetativamente el padrón. Y vamos a crecer el partido naturalmente. Claro. Ahora, los proyectos del 2018, ¿cuáles son? Presidenciales. ¿Quiénes son los presidenciales dentro de tu partido? Es que primero hay que esperar a ver si hay la enmienda constitucional. No. Si hay reelección es una película y si no hay es otra. Bueno, si hay reelección, vamos a una película. Si hay reelección, ¿quiénes son los candidatos? Si no hay reelección, ¿quiénes son los candidatos? A ver. Si hay reelección, yo creo que Horacio obviamente va a tener una fuerza muy grande en la interna que va a pasar sin ningún problema. Sí, Horacio. ¿Y quién otro más va a ser? No veo otro si hay reelección. Porque en la interna va a comprar todo. Ese es el pensamiento. Si hay reelección, solo va a ser Horacio. Habrá otro, pero yo no dibujo a alguien que se pueda ganar. Llegamos a la conclusión de que la plata nomás es la oferta electoral acá. Nicanor, espera. Si hay reelección, por el Partido Colorado. Seguro sería Lugo, Horacio Nicanor. Seguro Lugo. Seguro Franco. ¿Franco también? Solo Lugo en la oposición. No. Algún liberal, ¿verdad? Va a estar un liberal, seguro. No, bueno, a ver, si hay o no hay reelección. Si hay reelección, yo creo que Cartes sería candidato. ¿Y quién más? No veo otro. Hoy, al interior del Partido Colorado, no veo. ¿No ves a ningún otro? No veo. Tampoco. Hoy tiene consolidado el Partido Colorado. Bueno, y si no hay reelección, ¿quiénes podrían ser? Y ahí habrán demasiados candidatos. Por ejemplo, decime algunos. Yo creo que Marito hizo muy buena elección. Sí. Yo creo que Javier Zacarías en algún momento expresó su interés de ser presidente de la República. Sí. A mí me gustaría que sea una mujer por primera vez presidenta de la República. Lilian. Puede ser Nina.
Mina Olilla. Sí. Claro, que él salió por su papá, sí. No, es que la mujer necesita su chance. ¿Nathan? Ahí me quedo. ¿Quién? Los nombres que dio. Nicanor, Cartes, o sea, pero si hay reelección, ¿es solo Nicanor o crees que solo Cartes o crees que Nicanor también se lanza? Y se habló de eso. Se habló que también se lanzaría. Se habló que dejaba la embajada y que venía y muchas cosas escuchamos. Y si no hay reelección, por lo tanto Cartes está out, ¿quiénes serían? ¿Marito después? Hay muchos candidatos ahí. ¿Hay quiénes, por ejemplo? Decime. Y están, eso está bien. Marito, Javier, después, ¿quién más? No sé. ¿Afara? Expresó siempre, ¿verdad? No sé ahora cómo está. Afara sí también. Puede ser, sí. ¿Y vos? No, yo no, bajo ningún aspecto. ¿En serio? No. Bueno, o sea, pero Afara sí puede ser. ¿Quiénes van a ser candidatos si no hay reelección? Yo creo que están ahí los nombres. Marito, Javier, Lilian, Afara. Yo creo que como siempre se va a dividir. ¿Y Castiglione qué pasó? Se va a dividir en los oficialistas y en la disidencia. Siempre, haya o no haya reelección. Haya o no haya reelección. Y si, entonces, si hay reelección, ¿Horacio Cartes vos crees que va a ser...? Si hay reelección, sí. ¿Y quién va a forzar la enmienda constitucional? Horacio. No, Lugo está forzando. El único que puede, también tiene interés. Lugo está forzando, no es Horacio. El único que Lugo, puede y que va a tratar de torcer la voluntad de los parlamentarios creyendo que todos tienen precio. Hay una sola persona en el Paraguay. Bueno, él es el que va a forzar. Por una voluntad así libre, nadie va a acompañar la enmienda constitucional. Bueno, y después, ¿y Nicanor o quién sería el opositor? Porque vos decís siempre va a haber un oficialista y un opositor. Yo no sé, yo no hablo con Nicanor hace mucho tiempo. ¿Y quién así no puede ser? Pero no sabría. No, pero ¿quiénes son los opositores hoy? Eso se va a construir, ponerle la firma. Pero Marito, ¿qué va a hacer? Y no sé, Marito estoy hoy pegado a Cartes. No sé qué va a hacer. ¿Justo? Los nombres están ahí en las dos situaciones, Minano. Javier también. Y expresó deseo en algún determinado momento. Yo creo que por lo menos va a hablar con los muchachos para ver si es que es alguna alternativa. Pero yo te cuento por lo menos personalmente lo que Javier piensa en este momento. Construir el Paraguay en el 2016 por lo menos. 2017. Vamos a comenzar a hablar y vamos a ver qué pasa. De eso. Pero eso es mentira, porque no va a ser así. No, ni él cree, ni es posible. O sea, a lo mejor racionalmente es correcto. Está bien. Yo creo que yo, al salir de acá, al irme hacia la izquierda o hacia la derecha, al salir, estoy haciéndolo por un objetivo categórico. Y yo sé que cuando hago un buen gobierno me estoy beneficiando políticamente para el futuro. Lo único que decimos nosotros con Javier y con otros amigos que compartimos ese equipo político es: hagamos bien nuestra gestión, hagamos lo mejor posible en representación del Partido Colorado. Eso sí, pero paralelamente a eso se van a ir construyendo alternativas. Ese es nuestro principal capital para dialogar. Pero lo que te estoy diciendo es que aparte... Pero si nosotros planteamos proyectos mañana, Julio, ya nos ponemos a favor y en contra. Claro. Y eso es lo que nos tiene que haber. Si nosotros estamos a favor y en contra. Cada uno va a ir construyendo su proyecto y sus intereses. Estamos mal. Todos los días de la vida. Está bien que construya. O sea, lo que no significa que destruya pero lamentablemente eso en Paraguay es sinónimo. No, y porque también juega, pues obviamente. Lamentablemente es sinónimo. No pensamos en la gente que está esperando de nosotros resultados. Lo que pasa es que acá, en el modelo Cartes, solo los gerentes, y la clase política, y si vos pensás diferente, pues ya sos anticolorado, antipatriota, antitodo. No. Y por eso hoy Aguará Benítez es delegado del gobierno de Stroessner, que responde a Filártiga, viceministro de Montanaro en la época de Stroessner. Hoy la persecución. Si vos pensás diferente, el tribunal te va a echar. El tribunal esto, el tribunal... ¿Ustedes creen que en base a persecución y echándole a los regionales vamos a llegar al poder? No, eso no. Mira, es importante cerrar diciéndote esto, porque vos hablabas hace rato. Silvio Andreotti, ex primer ministro de Italia, decía: el poder desgasta, dice, cierto, pero prefiero morir desgastado en el poder. El Partido Colorado tiene que pensar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque y hoy estamos sufriendo esas consecuencias en el municipio. Hoy la desesperación en el municipio de Asunción es tremenda. ¿Por qué? Porque vienen a indilgarnos que se hicieron todo mal. Ellos son los únicos que van a hacer la panacea y brillantes las cosas.
démosle 6 meses, 7 meses y la gente va a estar rogando por qué no volvió a ser intendente Hernaldo y por qué no ganó el Partido Colorado. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos volvemos a encontrar mañana de 8:30 a 12 por Radio 1000 y hoy próximamente el miércoles a las 22 por acá Red Guaraní. Acá les doy el regalo del programa, un tarjetero que Julio Velázquez tiene 7 por ahí ya. Una especie de panelista fijo sí, ya. Él ya trabaja. Lo que pasa es que no encuentro otro anticartista. No encuentro. O que asuma por lo menos, que asuma, que pasen desgraciado. Chao, chao. Duro con él. Aprenderán aquí todos los misterios por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Reblon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida. Hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí. Con calidad Inca. Barrio Cerrado Econatura 5. Tu barrio cerrado con la mayor seguridad. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Joseph Coafer. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Universal Import, la casa de la Navidad.